Está de actualidad por su nueva película, El Clan de Hierro, donde interpreta a una vieja gloria de la lucha, logrando una interpretación que no ha pasado desapercibida. Sin embargo, esta ex estrella de Disney Channel lleva ya muchos años entre nosotros, incluso en papeles y películas que te van a sorprender. ¿Qué quieres hacer con tus hermanos? Se ha quedado sin nominación al Oscar, sin embargo su interpretación y asombrosa transformación física han llamado mucho la atención. Y es que Zack, a pesar de estar en muy buena forma desde hace mucho tiempo, tuvo que ganar mucho músculo y aprender a luchar para poder interpretar este drama que se ha ganado el respeto de la crítica, haciendo olvidar sus orígenes como estrella para adolescentes en la ya mítica serie de Disney Channel High School Musical, donde entre bailes y tonteos amorosos se hizo un hueco entre el selecto club de forracarpetas, aunque su primera aparición tras las cámaras sería en un pequeño papel de la serie Firefly. Antes de ser ídolo de una generación de adolescentes, le podríamos ver en la serie Summerland y sobre todo, ya con más presencia, en las películas Un viaje inesperado y Derby Stallion. Papeles que le llevarían a triunfar de lo lindo en las 3 temporadas de High School Musical, entre 2006 y 2008, transcurso en el cual dejaría verse en la película Hairspray con un pequeño papel rodeado de grandes nombres como John Travolta, Michelle Pfeiffer o Christopher Walken. Save your personal life for the camera, sweetie. Oh, shiny. Sin embargo, el salto de la adolescencia y la televisión a cosas más serias siempre es difícil, pero Efron logró hacerse un hueco poco a poco y lograrlo casi imposible, hacernos olvidar su aspecto angelical en la serie de Disney. Así pronto le veríamos de protagonista en la película poco conocida Me and Orson Welles, interpretando a un joven actor que quiere ganarse un papel bajo la batuta del genio del cine. Aunque sería en 2009 cuando lograría su primer protagonista destacable de cara al público, con 17 otra vez. Comedia donde por arte de magia el tristemente fallecido Matthew Perry volvía a la juventud encarnado por Efron en una comedia que se hizo un hueco importante en la taquilla. Lo siguiente, un año después, fue desplegando todos sus encantos más rompecorazones en el dramón romántico Siempre a tu lado, donde Zack interpretaría a un joven impactado por la muerte de su hermano y donde conocería a una chica que le ayudaría a superar su trauma. Yo no soy él. ¿Charlie? La carrera de Efron iba bien y lograría fraguarse una nueva imagen, cada vez más apartada del niñato bailarín y además haciéndose cada vez más fan del gimnasio, donde su cuerpo se iba transformando en envidiable. Mientras tanto, lograría papeles como en Noche de fin de año, junto a un elenco de grandes nombres, otra vez de protagonista en El chico del periódico, que pasó sin pena ni gloria, o en las olvidables A cualquier precio o Amor y letras. Incluso le puso voz a un personaje animado en el film Lorax. Ya en 2012, Zack volvería a hacer uno de esos papeles para los que parece haber sido diseñado, rompecorazones en el drama romántico Cuando te encuentre, interpretando a un veterano de Irak que busca a la chica cuya foto le salvó la vida. Y es que la combinación entre dramas románticos y comedia han sido su mayor arma. Así, tras Parkland, en 2014 le veríamos en su primer gran éxito de taquilla, Malditos vecinos, donde interpreta a un joven conflictivo que hace la vida imposible a la pareja que acaba de mudarse a su calle, liderando una hermandad universitaria, película que tendría secuela 2 años después y que asentaría la carrera de Efron como actor taquillero. ¿Es una fraternidad? Tenemos que ir ahí. Y les decimos, sí, por cierto, sí, no hagáis ruido. De esta forma, tras títulos menores como Las novias de mis amigos, 21 años y We Are Your Friends, volveríamos a verle encabezar las taquillas en la comedia Dirty Grandpa, junto a nada menos que Robert De Niro, interpretando a un personaje muy distinto a lo visto hasta ahora, un joven recto, serio y estirado cuyo abuelo le descabalará su vida durante un viaje de vacaciones. Tras la floja comedia Mike and Dave buscan rollo serio, le veríamos en uno de los papeles más importantes de su currículum, El Gran Showman, enamorando a la ahora de actualidad Zendaya, un musical perfecto para las dotes del pasado de Efron y donde se luciría, eso sí, siempre a la sombra del gran Hugh Jackman.
Tras su pequeño paso por el film de culto de Disaster Artist, llegaría otra de esas películas que marcarían su carrera, aunque aquí más por su aspecto musculoso o el sonoro fracaso que fue la taquilla, la adaptación de la mítica serie Los Vigilantes de la Playa, interpretando a un rebelde aspirante que tendrá que cambiar para ganarse el respeto de Dwayne Johnson. Sirenita, ¿vienes a las pruebas? Yo no tengo que hacer ninguna, soy Matt Brody. Tras las poco destacables de Beach Band o Extremadamente Cruel, Malvado y Perverso, en 2020 volveríamos a escucharle dar voz a un personaje animado en Scooby. En Yo me encargo de la cerveza pasaría de puntillas por la taquilla a pesar de compartir cartel con dos viejas glorias como Russell Crowe o Bill Murray, aunque volveríamos a verle en una película popular en 2022, en el remake del film de culto Ojos de Fuego. ¡Soy un monstruo! ¡Charlie! Tras el thriller australiano Gold, a Efron le llegó la película que ahora le ha puesto en un nuevo panorama, El Clan de Hierro, interpretando al luchador Fritz von Erich, donde, como ocurre en muchas películas sobre este deporte, las escenas físicas se combinan a la perfección con el drama biográfico de sus personajes, y donde Efron se ha ganado el aplauso de crítica y público, y a pesar de ser olvidado para los premios más importantes, este papel puede haber sido un punto de inflexión para la carrera que le queda por delante. Los Von Erich son y siempre serán la mejor familia de la historia de la lucha libre. Pronto le veremos en Ricky Stanicky, en A Family Affair y sobre todo en el esperado remake del éxito de los 80, Tres solteros y un biberón, que podría ser un nuevo golpe en la mesa en la taquilla para este actor, con el que se le ha rumoreado podría dar vida a Matthew Perry en un posible film sobre la carrera y vida del popular actor de Friends, y que recordemos compartieron película y personaje en 17 otra vez, proyecto que barajaba el popular actor antes de su trágica muerte y donde quién sabe si veremos algún día. Sin duda un actor al que le seguiremos la pista y que cada vez parece ir ganándose el respeto y que más allá de ser una cara bonita o una ex estrella juvenil, parece que ha venido para quedarse mucho tiempo.